las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. En Colombia Estéreo 93.4 FM, emisora del Ejército Nacional. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, bienvenidos y bienvenidas a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Les traemos importantes noticias e invitados para hablarles de los procesos de reparación integral a las víctimas del conflicto. Los saludamos Marta Esteves y Santiago Santa Coloma. Hola, Marta. Hola, Santiago. Un abrazo para usted y para todos los oyentes que están conectados a esta hora a V Radio. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, donde también pueden escuchar este programa y conocer todas las noticias. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube Unidad Víctimas Col. Comenzamos, esto es V Radio. Muy pronto podrá conocer los emprendimientos de las víctimas del conflicto en la primera feria virtual Unidos por las Víctimas. Espérela del 4 al 8 de diciembre. Invita Unidad para las Víctimas. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. A raíz de la emergencia que vive la isla de San Andrés a causa del huracán Iota, la Unidad para las Víctimas se puso al frente de la situación y se sumó solidariamente para atender a la población afectada. Se realizó verificación con la Red Nacional de Información sobre los hogares y personas que se encuentran en el Registro Único de Víctimas y se obtuvieron datos de 170 hogares a quienes se les hizo un giro de atención humanitaria por un valor de 71 millones de pesos, como medida que ayude a mitigar las afectaciones por este desastre natural. Así habló el director de la Unidad para las Víctimas. Desde la Unidad para las Víctimas enviamos un saludo especial a todas las víctimas del huracán Iota, San Andrés y Providencia, pero fruto del trabajo, de intercambio de información con la Unidad de Gestión del Riesgo, con las autoridades locales, logramos la ubicación de 178 giros de atención humanitaria a las víctimas que les identificamos carencias en alojamiento y alimentación. 71 millones de pesos que ya se colocaron en 16 puntos de supergiros que le permiten a las víctimas hacer el reclamo, hacer la solicitud de esta atención humanitaria. Ya los giros están en San Andrés, ya están allí para que puedan hacer todo el proceso de la reclamación y esperamos seguir acompañando a las víctimas en todo el proceso de atención, asistencia y reparación en el marco de la Ley 1448 y de sus decretos ley. Es importante informar a las víctimas que residen en la isla de San Andrés que desde el martes 24 de noviembre las víctimas del conflicto incluidas en el Registro Único de Víctimas que residen actualmente allí podrán acercarse con su documento de identidad, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad a la oficina de Supergiros para que realicen el cobro de este giro de atención humanitaria. Cualquier ciudadano puede reportar irregularidades o fraudes cometidos por funcionarios, víctimas o personal ajeno a la unidad y para esto pues la entidad dispone de los siguientes canales telefónicos: línea gratuita nacional 018-091-1119 o en Bogotá al 426-1111 y también al 796-5150 en la extensión 4192 o 4198. V Radio. La Unidad para las Víctimas se une a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, promoviendo la prevención contra todo tipo de violencias basadas en género. La unidad desarrolla entonces de manera virtual y presencial en todo el país la estrategia de fortalecimiento de capacidades a las mujeres víctimas denominada Vivificarte. Esta estrategia les ha permitido a las mujeres transformar y construir nuevos proyectos de vida, también el reconocimiento de sus capacidades y el restablecimiento de su dignidad.
El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, envió un mensaje sobre esta conmemoración. Queremos reiterar el compromiso desde la Unidad para las Víctimas y desde la Dirección General de que las mujeres no se encuentran solas. El 50.3% del registro único de víctimas son mujeres de violencia y principalmente un hecho victimizante, violencia sexual en el marco del conflicto. Decirles que hemos venido trabajando en un proceso de recuperación física a través de las acciones en salud, pero también de la recuperación emocional, tanto individual como grupal, fortaleciendo las capacidades de las mujeres encaminadas a lograr temas de generación de ingresos. Decirles que este compromiso es del Gobierno Nacional, que estaremos siempre prestos a buscar todas las estrategias que nos permitan prevenir estos hechos victimizantes, pero más que prevenir, también lograr la mitigación de estos hechos a las mujeres que ya fueron víctimas. Es reiterarles que el compromiso está en los temas de atención psicosocial, pero también en los pagos de las indemnizaciones. Es el mayor porcentaje que se ha logrado durante muchos años y estamos cumpliéndole a las mujeres que se encuentran en el registro único de víctimas y también acompañándolas en todos los procesos que les permiten generar capacidades y reconstruir su proyecto de vida. Y a esta hora estamos con Yanni Zambrano Rodríguez, la nueva subdirectora de participación. Ella es abogada, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Fiscalidad Internacional con una experiencia en el sector público de más de 19 años. Subdirectora, bienvenida a V Radio y ¿cuáles son sus retos en la subdirección de participación? Buen día, Marta y Santiago. Mis expectativas como subdirectora de participación bajo los lineamientos del director general de la unidad, la subdirectora general y la directora de gestión interinstitucional es desplegar todas las acciones necesarias para garantizar la participación efectiva de las víctimas en todos los escenarios que se generen desde la unidad. Subdirectora Yanni Zambrano, ¿cuál es el balance entonces del plenario de la mesa que acaba de terminar? El balance del plenario que acaba de culminar es muy positivo, toda vez que se socializó los lineamientos del plan piloto de implementación gradual y progresiva de las jornadas presenciales por parte de la subdirección de participación de la unidad, donde se les comunicó que estas jornadas presenciales tendrían unos requisitos tales como un aforo no superior a 15 participantes que deberían realizarse en Bogotá o en una ciudad capital, que se deberían realizar en salones de hoteles que garantizaran el distanciamiento exigido por la norma de 2 metros y que esos hoteles debían contar con protocolos de bioseguridad aprobados por las alcaldías correspondientes y también que los participantes a estas jornadas debían diligenciar y acatar el resultado de una encuesta de salud que efectúa el Ministerio de Salud para tal efecto. Muy bien, subdirectora. Ya se publicó el protocolo de participación y las víctimas tienen 15 días calendario para hacer llegar sus observaciones al correo electrónico subdi.participación@unidadvictimas.gov.co. Pasados los 15 días, que se cumplen el 4 de diciembre, ¿qué sigue? Una vez recepcionadas las observaciones, sugerencias o comentarios de los ciudadanos y grupos de interés, estas deberán ser abordadas y analizadas por parte de la subdirección de participación, quien dará respuesta a cada una de ellas. Culminada esta etapa, se enviará nuevamente el texto definitivo de acto administrativo a la Oficina Asesora Jurídica para su revisión final y posterior publicación. Gracias a la subdirectora de participación Yanni Zambrano, les contamos que la próxima reunión del plenario de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas será del 3 al 5 de diciembre. Y para seguir hablando de temas de participación, vamos con Alejandro Márquez, quien nos contará sobre el 5º encuentro de fortalecimiento a la participación de las víctimas del conflicto en los municipios PEDET, esta vez desde la región Pacífico y frontera nariñense. Adelante, Alejandro, con la información. Santiago, oyentes, muy buen día. La participación de las víctimas, sus liderazgos,
Su incidencia para construir paz y crecer de la mano de sus comunidades son los beneficios que deja el quinto encuentro virtual para el fortalecimiento de la gestión participativa de las víctimas en los programas de desarrollo territorial PEDET con delegados de la subregión del Pacífico y la frontera nariñense, según Ludirlena Pérez, delegada de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas. Resaltar la participación que se le ha brindado a nuestra comunidad víctima del conflicto armado, asimismo resaltar el crecimiento de los liderazgos de nuestras comunidades víctimas del conflicto armado inmersos en las mesas municipales de participación para las víctimas. Es necesario decir que la paz se construye con oportunidades y este es un escenario muy importante para poder nosotros incidir desde nuestra voz. Asimismo, quiero resaltar que los planes de desarrollo con enfoque territorial se están construyendo desde y para las voces de las víctimas. Desde Bogotá informó Alejandro Márquez. Y en otras noticias les contamos que la estrategia de nuevos mandatarios que implementó la Unidad para las Víctimas en las diferentes regiones del país permitió la construcción y aprobación de planes de acción territorial de los entes territoriales. Volvemos con Diego Monroy, quien nos cuenta los detalles. Les cuento que la subdirectora de Coordinación Nación Territorio de la Unidad para las Víctimas, Carolina Cote Roballo, reveló que la estrategia de nuevos mandatarios culminó con la aprobación de los planes de acción territorial por parte de las alcaldías y gobernaciones. Hoy contamos con 1.101 planes de acción territoriales, donde las entidades territoriales han destinado oferta y presupuesto para la atención a las víctimas en el territorio. Con esto se espera que durante el cuatrenio, según la funcionaria, se puedan efectuar ejercicios de seguimiento que permitan verificar el acceso al goce efectivo de los derechos de las víctimas. Socializaremos con las entidades territoriales los criterios con los cuales aportarán al goce efectivo de las víctimas y los planes de acción territoriales, los comités de justicia transicional y la participación de las víctimas serán ejes fundamentales en este proceso. En la estrategia de nuevos mandatarios participaron todos los entes territoriales, gobernaciones, alcaldías, las ciudades capitales y especialmente los enlaces de víctimas delegados por los mandatarios municipales. Diego Fernando Monroy, V Radio. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. En nuestro recorrido por las regiones vamos directamente con Nicolás Cubillos, que está con el director de la Unidad para las Víctimas en su visita a la región del departamento de Nariño, donde estuvo reunido con las víctimas del conflicto y también con autoridades locales. Adelante, Nicolás, bienvenido. Santiago, Marta, nos encontramos desde el departamento de Nariño, donde el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, llevó a cabo una jornada de trabajo integral. Director, cuéntenos los municipios PEDET que visitó y cuéntenos de su agenda de trabajo. Bueno, Nicolás, una agenda de trabajo muy interesante. Abordamos todos los temas de la Ley 1448, temas de prevención, atención, reparación, garantías de no repetición. Visitamos 3 municipios PEDET, estuvimos en Tumaco, estuvimos en Llorente y también estuvimos en Ricaute. ¿Qué estuvimos haciendo? Estuvimos acompañando en Tumaco a un consejo comunitario que hemos trabajado durante muchos años y ya estaban en la sesión de aprobación y también la socialización de su plan de reparación colectiva. 18 medidas encaminadas a la reparación colectiva asociadas al daño y a la afectación que sufrieron esta comunidad. Más de 30 veredas están aquí en este consejo comunitario. También estuvimos allí en Barbacoas estuvimos haciendo la apertura en los temas de atención a las víctimas a través del punto de atención presencial a las víctimas a través de nuestro enlace y entregamos una obra de infraestructura social y comunitaria que hace parte de la prevención, un albergue que les permite la atención a las víctimas allí. Colocamos nosotros los materiales, la alcaldía colocó la mano de obra, entregamos donaciones también a las mujeres que trabajaron en la elaboración de los tapabocas de articulación con la cooperación internacional, Colombia Emprende. También garantizamos la dotación de este albergue a través de la OIM. Nos desplazamos al municipio de Llorente, entregamos cartas de indemnización, acompañamos en Llorente la entrega de una dotación a la comunidad Agua, cumplimiento a los autos de la Corte, comunidad Agua, entregamos esta dotación, un albergue que también ya fue construido hace años, pero que necesitaba nuevamente la renovación de la dotación, estuvimos entregando los kits de albergue. Estuvimos en Ricaute, entregamos cartas
cumpliendo con ese récord que llevamos durante el año 2020, histórica. En todo el tema histórico de las indemnizaciones nunca se ha logrado llegar a ese porcentaje que llevamos y seguimos entregando. Esperamos superar las metas que habíamos tenido durante 9 años. Ya las cifras lo consolidan. En el departamento de Nariño ya hemos entregado más de 5.800 indemnizaciones, superando todos los años de implementación de la ley con inversión superior a los 46.000 millones de pesos. Pero también hicimos la entrega a la comunidad Aguá también, pero de otra organización, de Camaguari. Allí entregamos la casa de paso, también garantizando los temas de la dotación por parte de la cooperación internacional. Allí el Consejo Noruego también está presente. Hicimos una revisión del centro regional, ese centro regional que está en construcción para Pasto, más de 50.000 víctimas que van a recibir la atención allí en este centro regional, que va a ir de la mano con la apertura. No hemos logrado hacer la apertura de este punto que tenemos en Pasto. Esperamos para el mes de febrero, más tardar marzo, estar abriendo ya este centro regional, para lo cual le garantizamos tanto el cronograma del cumplimiento de la obra como el presupuesto para el pago de la misma a través de las vigencias futuras, a través de estrategias del área financiera que nos permite darle cumplimiento a los recursos que tenemos comprometidos para esta obra. Gracias, director. Compañeros, esta es toda la información desde el departamento de Nariño y recuerden, la paz es con hechos. La Unidad para las Víctimas, a través del Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior, acompaña a los beneficiarios de los esquemas especiales de acompañamiento entregados a las víctimas que regresaron al país por la frontera colombo-venezolana. Arisabel Mesa es una de ellas y hoy tiene un completo taller de confección. Aquí les contamos su historia. La nota con Carlos Eduardo Galeano. Tras sufrir las afectaciones causadas por la violencia en el año 2002, Arisabel Mesa salió de Colombia junto con su familia rumbo a Venezuela, donde permaneció durante 16 años. Sin embargo, la situación social y económica en el vecino país la llevó a tomar la decisión de retornar nuevamente a Colombia a mediados del 2018, donde estableció contacto con la Unidad para las Víctimas. Aquí se convirtió en beneficiaria de la entrega de un esquema especial de acompañamiento. Gracias a la Unidad para las Víctimas, hoy me siento súper feliz porque he recibido un apoyo de 5 millones de pesos. Gracias a ello pude comprar maquinaria, una plancha para sublimación, una cortadora, insumos. Un año después, la Unidad para las Víctimas, con el apoyo de Red Américas, realizó un seguimiento a este proyecto para fortalecerlo, evidenciando un crecimiento como microempresa familiar. Yo le digo a las víctimas que hay que confiar primeramente en Dios, que gracias a la Unidad para las Víctimas por este apoyo, este acompañamiento que me han brindado. He salido adelante, gracias a Dios. Lo que tengo ha sido gracias a ellos. Y mi visión es sacar adelante mi empresa. Su producción está basada en pijamas y prendas infantiles que hoy en medio de la pandemia son comercializadas con gran aceptación en la zona de frontera. Alicia Rojas, directora territorial de la Unidad para las Víctimas. Para nosotros como Unidad para las Víctimas es muy satisfactorio ver cómo nuestra población afectada por el conflicto armado está surgiendo con sus iniciativas productivas, apostándole al cambio, transformación social y un mejoramiento de sus condiciones de vida, pero también en algunos casos generando empleo. Desde Cúcuta informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano. Con la siembra de árboles en el eje cafetero, la Unidad para las Víctimas acompañó el acto simbólico para conmemorar los 4 años de la firma del Acuerdo de Paz. La noticia con Edwin Herrera. Con la participación de la Unidad para las Víctimas, los reincorporados de las FARC, miembros de las mesas municipal y departamental de víctimas, la Gobernación de Risaralda, Personería Municipal de Pereira, el Consejo Municipal de Paz, entre otros actores, se cumplió el acto simbólico de siembra de árboles de distintas especies en razón de los 4 años de la firma de los acuerdos de paz en La Habana, Cuba. La directora territorial Laura Moreno estuvo presente en el acto y nos habla acerca del mismo. El día de hoy la Unidad para las Víctimas en el eje cafetero está acompañando en la ciudad de Pereira una siembra de árboles como conmemoración de la firma del Acuerdo de Paz. Son 4 años en los que la Unidad para las Víctimas ha trabajado de manera articulada con todas las entidades para dar garantías de no repetición y para poder construir la paz como queremos. La siembra de árboles de las especies Guayacán, Acacia, Nogal y Eugenia se llevó a cabo en el Parque Olaya Herrera de la ciudad de Pereira, un sitio
cargado de simbolismo para los risaraldenses y de reunión habitual de la población. Albert Marín Sánchez, representante de las víctimas y miembro de la mesa, nos habla sobre el particular. Es muy bonito, porque es que, ¿qué más que nosotros como humanos, como personas que estamos esperando un futuro para nuestros hijos y que todo vaya directamente enfocado en que tenemos que reconciliarnos con las personas que nos hicieron daño, como las personas que aportamos a la guerra? Eso es bonito, la reconciliación, porque no tanto las víctimas somos nosotros del conflicto armado, son ellos también. En el eje cafetero están asentados en este momento 90 firmantes del acuerdo de paz entre FARC y gobierno, 32 de los cuales se encuentran en un proceso de proyecto colectivo agrícola, situados en una nueva área de reincorporación, listos para trabajar y aportarle al proceso. Jenny Flores, representante de FARC en el eje cafetero, concluye sobre la actividad. Para mí el cuarto aniversario significa mucho, significa esperanza, porque son 4 años en que estamos y que todavía estamos dando la palabra y estamos cumpliendo con lo que está acordado. Y hay que seguirlo haciendo porque yo siempre lo he dicho, ante todo, guardar la esperanza de que los acuerdos sigan y se cumplan. Para V Radio desde el eje cafetero informó Edwin Herrera Bartolo. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. Y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, queremos resaltar la historia de Ludirlena Pérez, una de las voces de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto. Vanessa Romero y Juan Carlos Monroy nos presentan esta historia. Las 33 cuerdas de la arpa llanera le darían la bienvenida a una nueva mujer infatigable y diligente, aquella que se deleita con los rojizos atardeceres y las remembranzas de los juegos de infancia de su natal Vistahermosa, en el Meta, que luego tuvo que trasladarse a Granada, también en el Meta. Rodeada de mi madre, y también de personas llenas de generosidad, de amor, de respeto y de una maravillosa sonrisa. Desafortunadamente, en esa época fallecieron mis 2 hermanos, quedando como hija única. También se dio el contexto de la desaparición de mi padre, dejando así a mi madre con la responsabilidad de ser también padre. La protagonista de esta historia es Ludirlena Pérez Carvajal, una mujer que ha enfrentado amenazas de muerte por su labor de defensa de los derechos de las víctimas de violencia sexual. Esta lucha incansable la hizo merecedora del Premio Mujer CAFAM 2019. Poco a poco la vida me fue cambiando. A mis 16 años vi de frente lo que era el conflicto armado, lo vi hacia mi cuerpo. En el municipio de Puerto Lleras Meta fui víctima de violencia sexual por el Frente 43 de las FARC. Y el 12 de diciembre del 2004 lo volví a vivir ya en otro municipio que se llama Casibar y Meta, por el bloque Centauro y los paramilitares, a mando de Jorge Arias Piraván, en donde desafortunadamente también sufrí empalamiento. Lo importante de esta historia no es lo que yo haya tenido que vivir. Hago énfasis en esto porque ha sido lo que me dio fuerzas para avanzar y me hizo fuerte. Poco a poco fui construyendo una idea errada de lo que me había sucedido y asimismo me culpé durante mucho tiempo por lo sucedido, por tener que dar explicaciones y por tener que ver de frente al mundo. Un día escucho a través de la radio a una mujer que invitaba a que denunciáramos el hecho de violencia sexual y esto fue un éxtasis para mi vida, esta voz de esta mujer que incluso tal vez nunca podré distinguir ni podré darle las gracias personalmente, me salvó la vida. Ella, quien también es delegada por el hecho victimizante de violencia sexual ante la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, quien ha escuchado a miles y miles de mujeres que han pasado por los mismos infortunios y que comprendieron que ellas no eran culpables de nada, de absolutamente nada, y sí debían perdonarse a sí mismas.
El acompañamiento psicosocial fue muy importante a raíz de las psicoterapias recibidas por las organizaciones a las cuales estuve adscrita. Asimismo, iniciamos un proceso de perdón y reconciliación para poder avanzar. Tuve que perdonarme a sí misma, tuve que entender que no era culpable. Pude avanzar el día que solté esa carga y dejé de darle a mi victimario la importancia que siempre le había dado. El trabajo que he venido realizando a nivel nacional ha podido posesionar a la organización que represento, Gestionando Paz, en una de las organizaciones que ha realizado un amplio trabajo con sobrevivientes de violencia sexual y los hijos del hecho. Unidos podremos lograr transformaciones, unidos podemos generar garantías y acciones conjuntas para decir basta. Basta de seguir viendo los cuerpos mutilados, violentados sexualmente y seguir dañando vidas por utilizar los cuerpos de las mujeres como botines de guerra. V Radio. Así terminamos una emisión de V Radio. Recuerden visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Unidad Víctimas. Allí pueden conocer toda la información de la Unidad para las Víctimas. Estuvimos con ustedes Marta Esteves y Santiago Santa Coloma. Pueden escuchar estas y otras emisiones de V Radio también en YouTube, en la cuenta Unidad Víctimas Col. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral.